Gracias por acompañarnos en este viernes de temas técnicos. Miguel Bernal tiene un tema que espero sea de su interés. Gracias. Adelante, Miguel, el foro es tuyo. Muchas gracias, Héctor. Únicamente voy a pedir tu apoyo con confirmación para ver si pueden ver la presentación. Ahí ya pueden ver la presentación, Héctor. Sí. Perfecto, muy bien. Pues bueno, agradecer nuevamente a quienes nos acompañan el día de hoy, ¿no? En estos esfuerzos que hacemos, pues con dos finalidades particulares, ¿no? Una de ellas es, pues derivado del entorno que observamos nosotros como asesores, en cuanto a negativas de devolución constantes, reiteradas, ¿no? Y quizás como una directriz o política de la autoridad fiscal, pues bueno, plantear soluciones, ¿no? que ustedes tienen al alcance para poder agotar medios de defensa y obtener la satisfacción del interés, precisamente la autorización de la devolución, o en su caso, no proponerles mecanismos excepcionales, ¿no? Que ustedes puedan tener en consideración para saber cómo reaccionar ante una respuesta de negativas de devolución. También un poco la intención de agotar el tema que hoy lo proponemos como el juicio de amparo indirecto, como una solución ante negativas de devolución, es en complementación al tema expuesto la semana pasada por el buen Antonio Orozco, en el que nos planteaba una solución o un mecanismo para poder obtener aquellos intereses generados por devoluciones extemporáneas y que la autoridad, por criterio, no devuelve en los asuntos, salvo que haya una petición o un medio de defensa que se agote. Y por ahí recuerdo salieron un par de inquietudes respecto a temas de derecho de petición y negativa ficta, ¿no? De ahí que un poquito de la mano con esas inquietudes, el día de hoy el planteamiento del tema sea el que hoy propongo, ¿no? Previo a ello, pues aquí un apartado de preámbulo. Como hablamos, estamos proponiendo el juicio de amparo como una solución o como un mecanismo adicional a los ordinarios para buscar resolver controversias en procedimientos de devolución. Pero para ello es muy importante entender la naturaleza del juicio de amparo. ¿Qué nos ha dicho la misma Corte del análisis e interpretación del diseño, ¿no? de este mecanismo? Es un medio extraordinario de defensa, ¿no? Hay que partir de esa idea. Es un medio extraordinario de defensa y que tiene un fin muy particular, y que ese fin particular muchas veces como asesores se pierde de vista y quizás también crea confusión en el medio, ¿no? Siempre hemos visto el juicio de amparo como el mecanismo adecuado, el mecanismo particular para la defensa de derechos fundamentales. Y por una parte es cierto, ¿no? El juicio de amparo sí es un mecanismo para la defensa de derechos fundamentales de los particulares gobernados, ¿no? Sin embargo, no es el fin por el que fue creado, ¿no? Y eso creo que nos puede ayudar un poquito a entender también por qué hablamos de un juicio extraordinario, ¿no? En su diseño, el juicio de amparo tiene como fin último, ¿no? Ser un mecanismo de protección de la Constitución, ¿no? Tenemos diversos mecanismos de protección de la Constitución, algunos de ustedes los conocerán: acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, los juicios políticos, ¿no? Son algunos mecanismos de protección al texto de la Constitución. Realmente esa es la esencia del juicio de amparo: proteger las disposiciones tanto orgánicas como que regulan derechos fundamentales que vienen previstas en este ordenamiento y que inclusive, ¿no?, hacen remisión a convenciones internacionales en las que hay reconocimiento de estos derechos fundamentales y garantías de protección. ¿Por qué hablamos del juicio de amparo como un mecanismo para la defensa de derechos fundamentales? Pues precisamente por ello, ¿no? Porque si bien es cierto, hubo una reforma en 2011, ¿no?, y un cambio en el mecanismo, en el sistema de derechos fundamentales a nivel constitucional, pues sigue viniendo el reconocimiento en el texto de la Constitución. Luego, entonces, en ese afán de proteger la Constitución, como consecuencia defendemos derechos fundamentales que están establecidos, ¿no?, sus directrices, sus parámetros o sus pilares en el propio texto de este ordenamiento supremo, ¿no? Y bueno, ¿contra qué tipo de actos es contra los que protege el juicio de amparo a la Constitución? Pues bueno, ahorita vamos a acotar y vamos a hacer una precisión preliminar. Tenemos en juicio de amparo dos vías para poder agotar este medio de defensa. Una vía es la directa, otra es la indirecta, y aquí hacemos el primer acotamiento, la primera precisión. Vamos a enfocarnos al juicio de amparo en la vía indirecta como este mecanismo que proponemos para resolver controversias derivadas de procedimientos de devolución. En la vía indirecta,
¿cuál es el objetivo? ¿Contra qué actos protege este mecanismo a la Constitución? Bueno, contra actos de autoridad que se traten de normas generales, ¿no? Es decir, actos de autoridades legislativas. Y tenemos también los actos positivos, ¿no? O actos en sentido amplio o lato sensu, como lo pueden ver en la lámina. Estos son actos de autoridades administrativas, ¿no? Actos que, por su emisión, expedición, generan una afectación al texto fundamental y a su vez a los derechos fundamentales reconocidos a los particulares o al destinatario de este acto. Y hablamos también de actos negativos, que son omisiones. Las omisiones, si bien es cierto, ya la Corte había tenido un pronunciamiento sobre la posibilidad de impugnarlas, ¿no? Entendidas las omisiones como aquella ausencia o abstención de la autoridad de hacer algo que le obliga a la ley, pues digamos que ya su inclusión en el texto de ley viene a partir de la reforma constitucional del año 2011 y en la nueva ley de amparo vigente a partir del año 2012, ¿no? Y bueno, esto es nada más como un preámbulo y un parámetro para entender de dónde vamos a partir para la conclusión de la premisa que hacemos, ¿no? Medio de defensa alternativo, el juicio de amparo indirecto para los procedimientos de devolución, considerando también que es un medio extraordinario. Cuando hablamos que es un medio extraordinario, debemos entender que su objetivo es proteger la Constitución y que para no desnaturalizar este medio de defensa, pues se le establecieron determinadas restricciones, ¿no? O principios, buscando procurar que no pierda la finalidad por la que fue creada. Una de ellas es el llamado principio de definitividad, ¿no? El principio de definitividad que ustedes quizás hayan escuchado diversas ocasiones, ¿no? Al hablar con sus asesores o inclusive al ver algún criterio de la autoridad que se va por este mecanismo, por este principio para resolver determinados asuntos, pues bueno, no es otra cosa que una obligación que se le impone al promovente de previo al juicio de amparo agotar los recursos ordinarios previstos en la ley especial que regula el acto. Concretamente, si nos ceñimos a la materia fiscal, esto implicaría una negativa de devolución, ya sea ficta o a través de un acto expreso, implica que agotemos previamente el recurso de revocación y en su caso el juicio de nulidad, ¿no? Para poder acudir al juicio de amparo. Entonces aquí vemos una primer barrera que hay que superar y por la cual el planteamiento inicial pareciera que carece de un fundamento, ¿no? Tendríamos que ir al recurso de revocación, tendríamos que ir al juicio de nulidad de acuerdo a este principio de definitividad. Insisto, es uno de los principios o una de las barreras que se establecieron en el diseño del juicio de amparo para evitar que se abuse de la promoción del juicio de amparo y variar el fin por el que fue creado, ¿no? Pero este principio de definitividad, en apariencia y en un primer momento, nos pondría una barrera para pensar en el juicio de amparo indirecto como un mecanismo para poder solucionar procedimientos de devolución que llegan a controversia. Sin embargo, la propia Constitución y la propia Ley de Amparo establecen excepciones a este principio de definitividad que pone restricciones para ir al juicio de amparo, ¿no? Y aquí las estamos señalando en la lámina que ustedes pueden ver en pantalla. Una de ellas es que carezca de fundamentación, es decir, total ausencia de fundamentación en el acto nos permitiría ir a nosotros al juicio de amparo indirecto en una negativa de devolución. Planteemos que esta negativa viene una negativa lisillana, pero no expone los fundamentos por los cuales se determinó que ese derecho no era procedente. Ahí pudiéramos acudir y tratar de instar esta acción, ¿no? Violaciones directas a la Constitución. En este caso, bueno, un ejemplo que se puede presentar en solicitudes de devolución es cuando presentamos una solicitud de devolución basado en una sentencia de amparo que obtuvimos en el pasado, por ejemplo, el caso del derecho de trámite aduanero. Nosotros tuvimos una sentencia favorable, nos lo volvieron a cobrar, pedimos en devolución esa cantidad que nos cobraron posterior a la emisión de la sentencia y nos dice la autoridad que no nos devuelve, ¿no? Bueno, ahí pudiéramos pensar en una violación directa a la Constitución, tal vez sí, ¿no? Al final de cuentas, esta sentencia es una extensión del marco constitucional y pudiéramos tener ahí una posibilidad de ir al juicio de amparo, ¿no? No existe medio de defensa ordinario mediante el cual pueda ser modificado, revocado o modificado. Este supuesto particular, en materia fiscal federal no lo apreciamos, pero supongamos que el Código Fiscal no establece el recurso de revocación y no existe el juicio de nulidad en ley, pues bueno, aquí pudiéramos ir al juicio de amparo indirecto porque carecemos de un medio de defensa para poder dar reversa a una negativa de devolución, ¿no?
Incluso también cuando la ley que regula este medio de defensa establece mayores requisitos para la suspensión definitiva a mayor plazo, pudiéramos ir al juicio de amparo indirecto, otra excepción más que nos contempla la propia ley de amparo. Aquí ponemos algunos ejemplos de legislaciones estatales en materia contenciosa administrativa, en las cuales la propia Corte ha determinado que se puede acudir al juicio de amparo indirecto en forma excepcional por ubicarse en este supuesto. Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz y Nuevo León son estados que han tenido pronunciamientos bajo los cuales el particular no tiene que ir a los medios de defensa ordinarios, puede ir libremente al juicio de amparo indirecto, y aquí tenemos una posibilidad más de poder agotar esta instancia como medio excepcional. Y por último, que este medio de defensa esté previsto en un reglamento y no en una ley. Supongamos en los ejemplos que hemos puesto que el recurso de revocación estuviera en el reglamento del Código Fiscal. Bueno, en ese supuesto pudiéramos pensar en ir en el juicio de amparo indirecto siempre y cuando tampoco exista el juicio contencioso administrativo, ¿no? Son las excepciones que tenemos para poder, al principio de definitividad, y que nos permitirían pensar en el juicio de amparo como una solución adicional a las que nosotros tenemos, a las ordinarias, que sería el juicio de nulidad del recurso de revocación, para destrabar temas de devolución. De estos supuestos, concretamente, y sobre el que gira la propuesta que se hace en la presente sesión, es con base en dos, o más bien en uno particular, que es violación directa a la Constitución, ¿no? Y no existe una defensa mediante la cual puede ser modificado, revocado o modificado. Y estos dos los vamos a dirigir a la violación a un derecho fundamental con el que cuenta todo particular, no solo en materia fiscal, sino en cualquier materia, pero en materia fiscal sería el derecho de petición que nos regula el artículo 8 constitucional. Esta violación al derecho de petición que sustenta el artículo 8 constitucional, bajo estas premisas de violación directa a la Constitución y que no hay un medio de defensa para poder modificar o revocar o restituir en el goce del derecho de petición, nos harían pensar en que pudiéramos ir al juicio de amparo indirecto. ¿Y por qué hablamos de una violación al derecho de petición? Pues bueno, para ello vamos a tener un poco de precisiones. Cuando nosotros planteamos una solicitud de devolución, estamos haciendo efectivo el derecho de petición que nos regula el artículo 8 constitucional como parte de los derechos fundamentales en nuestro carácter de contribuyente, ¿no? Y este artículo 8 constitucional establece que se trata, o cuando no se respeta el derecho de petición, hablamos de una omisión para efectos de amparo indirecto. Entonces tenemos primero una procedencia, sí, porque esta violación al derecho de petición se va a entender como una omisión para efectos del amparo indirecto, ¿no? Tenemos un acto que se puede combatir en esa vía. Y el derecho de petición nos establece que es la obligación de la autoridad de dar respuesta a resolver solicitudes planteadas por los particulares. Si esto lo dirigimos al artículo 22 del Código Fiscal y al planteamiento de una solicitud de devolución, conllevaría que a toda solicitud de devolución debe acarrear una respuesta por la autoridad. No quiere decir que esta respuesta sea favorable o desfavorable, únicamente que haya una respuesta en respeto a este derecho de petición. Y además tiene dos premisas principales, la forma en la que debe darse esta respuesta. Una es en breve término, ¿no? Que si bien es cierto, la Constitución no nos establece cuál es el breve término, tenemos parámetros y precedentes en los que se ha establecido que el breve término debe entenderse como el plazo que establece la ley para dar respuesta a un procedimiento o solicitud planteada por el particular. Si hablamos en este sentido o lo traducimos a la materia fiscal y específicamente a devoluciones, pudiéramos plantear que si el artículo 22 nos establece un plazo de 40 días para dar respuesta a las devoluciones, luego entonces el breve término para respetar este derecho de petición lo deberíamos entender dentro de esos 40 días, ¿no? Un exceso de 40 días pues, quizás ya indicaría una respuesta que no esté bajo este parámetro de breve término, ¿no? Insisto, no es letra escrita en la ley, sin embargo, estamos partiendo de precedentes y de criterios que han sustentado los tribunales. Adicionalmente, esta respuesta tiene que obrar por escrito y en forma congruente, entendiendo que es en forma congruente, atendiendo todos los puntos y extremos de la petición para estimar respecto al derecho de petición. Si la respuesta no atiende todos los extremos de la solicitud del contribuyente, pues pudiéramos pensar que aún así haya respuesta, esta violación al derecho de petición subsiste, ¿no? Entonces, estos son nociones generales del derecho de petición, insisto, traducido al tema de devoluciones, va a tener una cuestión muy interesante,
porque pudiéramos pensar que para que se respete el derecho de petición en devoluciones, el breve término o la respuesta debe venir dentro de los 40 días y por escrito y en forma congruente, es decir, que se atienda a los planteamientos de la solicitud de devolución del contribuyente, insistiendo, ello no implica que se autorice la devolución para que se respete este derecho fundamental. Y aquí hay una de las dudas que surgieron en la sesión de la semana pasada es, entre esta línea delgada que parece existe, o que existe entre el derecho de petición y la negativa ficta. ¿Sí? Aquí estamos poniendo en esta lámina un poco un cuadro con distinciones entre una y otra para entender el juicio de amparo indirecto como solución a procedimientos de devolución y no confundirlo con la negativa ficta, ¿no? La negativa ficta es una ficción, ¿sí?, que viene en el artículo 37 del Código Fiscal, mientras que el derecho de petición es un derecho fundamental, que su origen es el artículo 8 constitucional, pero que también tiene sus cimientos en convenciones internacionales de las cuales el Estado mexicano forma parte. Citamos el artículo 24 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el que se regula el derecho de petición con los mismos alcances que el propio texto constitucional en el Estado mexicano, ¿no? Otra distinción entre la negativa ficta y el derecho de petición es que la negativa ficta implica que si no se responden dentro de un plazo de 3 meses al contribuyente respecto a esta solicitud de devolución, debe asumir y tener por negada la devolución, es decir, hay una existencia de una respuesta por ficción legal, aunque no la tengamos por escrito y no conozcamos la motivación y fundamentación, pero existe la respuesta y tenemos un sentido a esa petición, es decir, desfavorable a los intereses del contribuyente. Pero cuando hablamos de una violación al derecho de petición es porque precisamente no hay respuesta, y al no haber respuesta, no hay sentido de esa petición, no sabemos si es favorable o desfavorable, porque, insisto, debemos entender que no existe la respuesta, ¿no? Y la finalidad de uno y otro medio de defensa, cuando promovemos un amparo indirecto contra el derecho de petición, es detonar la respuesta, y cuando hablamos de combatir una negativa ficta es precisamente que se revoque, modifique o se deje sin efectos esa respuesta negativa. Aquí la precisión es que contra el derecho de petición sí podemos ir al juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque, insisto, es una omisión de la autoridad a la respuesta. Y dos, porque implica una violación directa a la Constitución, concretamente un derecho fundamental. Mientras que la negativa ficta no nos da esa posibilidad de ir al juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque sí hay respuesta y porque sí existe un medio de defensa ordinario para poderle dar reversa, que son los medios de defensa ordinarios. Estas distinciones fueron sustentadas por la Suprema Corte en el criterio que aparece en la parte inferior de la lámina, ¿no? Ahí se hacen las precisiones y se nos establece. Cuando vamos a un juicio de amparo indirecto por derecho de petición, no se debe sobrar el juicio. Cuando vamos a un juicio de amparo por negativa ficta, no es procedente, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir de una primera premisa para plantear el juicio de amparo indirecto como una solución para negativas de devolución. En aquellos casos en que ustedes presenten una solicitud de devolución y transcurrido el plazo de 40 días general, ¿no?, para dar respuesta, no tengan una, ustedes ya tienen habilitado una vía para poder detonar esa respuesta, ¿no? El juicio de amparo indirecto. No tendrían ustedes la obligación de esperar los 3 meses para que venga esta respuesta o para que no venga y ustedes tengan la posibilidad de negativa. Así que ustedes, pasado el día 40, ya tienen la posibilidad de ir a un medio de defensa. ¿Para qué? Para detonar esta respuesta. Insisto, esta es la primera idea para encaminar la propuesta o la hipótesis que se hace a través de la presente presentación. Únicamente como, entre paréntesis, ponemos que el artículo 37 del Código Fiscal que regula la negativa ficta y que da 3 meses a la autoridad es lo que nosotros tenemos que observar para estimar que esa negativa ficta se configura. Para ser un poco más claro, nosotros tenemos una ley especial, el artículo 22, que nos da un plazo de 40 días, o le da un plazo de 40 días a la autoridad para resolver. Y el artículo 37 señala que si no se responde o no hay respuesta en un plazo de 3 meses a cualquier instancia ante una autoridad administrativa, conlleva darle un sentido negativo, ¿no?, a esa respuesta. Entonces, aquí tenemos al parecer 2 normas que coligen, una que dice que se tienen 40 días y otro que dice que se tiene 3 meses para dar respuesta, ¿no? Aquí se hace el planteamiento del plazo de 40 días para que se actualice la negativa ficta porque hay algunos criterios que han referido los tribunales de que bastaría que se excediera el plazo de los 40 días para estimar que se actualiza la negativa ficta. Desde nuestra apreciación,
Ello no es así por criterios de la propia Suprema Corte de Justicia, que nos darían a entender que la negativa ficta se actualiza hasta los 3 meses. Tendríamos que esperar 3 meses para agotar esta instancia. Aquí pudiéramos ver otro nicho de oportunidad, otra ventaja de ir al derecho de petición. Mientras el derecho de petición tenemos que esperar únicamente que transcurran unos 40 días, para ir a la negativa ficta tendríamos que esperar los 3 meses para que se configure y ahora sí ejercer nuestros medios de defensa ordinarios. Y ahora sí vamos al planteamiento del amparo indirecto como solución excepcional para reconocimiento de devoluciones, insistiendo, como en aquellos casos en los cuales la autoridad no dé una respuesta dentro de los 40 días que marca la ley. ¿Y por qué planteamos como un medio de defensa para obtener una respuesta y para poder solucionar esas controversias? Anteriormente existían ya un par de pronunciamientos por parte de la primera y segunda sala de la Suprema Corte que establecían que cuando nosotros vamos al amparo de derecho de petición, el efecto que se genera por ir a este amparo es el siguiente. Nosotros alegamos a un juez, no me respondieron en breve término y por tanto se violó mi derecho de petición. En esta demanda se le notifica a la autoridad rinde su informe justificado y en la experiencia hemos visto que en este informe la autoridad, para acreditar que no incurrió en esta violación, presenta la respuesta y en ese momento se la da a conocer al contribuyente. No la conocía al momento de ir al amparo, pero al momento de que la autoridad da respuesta a la demanda, notifica la resolución del procedimiento y ahí conocemos ya la respuesta. Y de ahí surgían varios cuestionamientos. ¿Qué hacemos con esta respuesta? ¿Tendremos que ir ahora al recurso de revocación, al juicio de nulidad en contra de ella? ¿O pudiéramos seguir el mismo juicio de amparo indirecto a través de una ampliación de demanda y que todo se desahogara a través de un juez federal y en una segunda instancia con un tribunal colegiado de circuito? A esto, insisto, la primera sala y la segunda sala habían establecido la posibilidad de, al conocer esta resolución en la respuesta a la demanda de amparo, poder continuar ya todo el procedimiento como una vía excepcional hasta para destrabar el fondo del asunto en el juicio de amparo indirecto, o si el propio contribuyente lo determinaba, ir al recurso de revocación al juicio de nulidad. Le daba la libertad de elegir qué vía era por la que se inclinaba para controvertir esta respuesta negativa. Sin embargo, y ya nos pasó en la experiencia, no obstante que existían estos dos criterios de jurisprudencia, tribunales colegiados llegaron a decir que pues esa apreciación de que podíamos ampliar la demanda contra una negativa de devolución, pues no era correcta, ¿no? Porque tenemos el principio de definitividad y el principio de definitividad nos obliga a agotar los medios de defensa ordinarios que sí están regulados en materia fiscal en una ley, que no tienen mayores requisitos para la obtención que la ley de amparo y por ende teníamos que ir a esa instancia y no podíamos seguir al juicio de amparo indirecto. Nosotros tuvimos un caso en el que optamos por la ampliación, el juez de amparo nos concede la protección, la autoridad recurre y el colegiado dice se debe sobreseer ese juicio, es decir, dejar sin efecto la sentencia porque la instancia no era procedente, tuviste que ir del recurso de revocación al juicio de nulidad. Esto nos dejó en un estado de indefensión porque al momento que se resolvió el recurso de revisión, nosotros ya no teníamos la oportunidad o ya no teníamos plazo para poder agotar los medios de defensa, ya habían agotado los 30 días, ¿no? En este sentido, el Pleno de la Corte viene a aclarar y a precisar, para ya no generar este tipo de resoluciones, que cuando se promueve un amparo por violación al derecho de petición y el quejoso, en este caso el contribuyente, opta por ampliar la demanda en contra de la respuesta que le notifica la autoridad en contestación a esa demanda de amparo, puede ampliar y ya seguir como un medio de defensa para esa negativa de devolución el juicio de amparo. Entonces, a partir de este planteamiento del año 2019 del Pleno de la Suprema Corte, que insisto, me parece ya viene desde el pasado, pero el Pleno ya vino a robustecer y a cerrar cualquier tipo de confusión, nos permite y nos habilita el juicio de amparo como una solución o como un mecanismo adicional para poder resolver solicitudes de devolución o negativas de devolución. Insistir que esto nace porque presentamos nuestro amparo contra una ausencia de respuesta en tiempo, en violación al derecho de petición, se nos notifica en contestación a esa demanda y a partir de este criterio ya nosotros podemos ampliar y, digamos, para hacer en una forma sencilla de entender, hacer que el juicio de amparo se convierta en un medio de defensa ordinario, ¿no? Para poder impugnar la devolución hasta en un tema de fondo, ¿no?
¿Cuál es la justificación del Pleno para llegar a esta conclusión? Aquí vienen 3 puntos medulares, ¿no? Uno que, bueno, en términos de ley de amparo se actualiza la procedencia de la ampliación porque es un acto distinto al que nos hizo ir al juicio de amparo y que están vinculados. No hay una vinculación entre ese no hacer y ahora ese hacer, y por tanto tenemos o entramos en los supuestos de procedencia que habla la ley de amparo. Además que este criterio va a favorecer que haya pronunciamientos de fondo sobre forma y evitar un peloteo, ¿no? Interminable de instancia a instancia hasta poder obtener una respuesta a una solicitud de devolución. Y como lo comentamos y como ya nos ocurrió en la experiencia, si no se permitiera ampliar la demanda, pudiera generar un estado, o si no se aceptara este criterio, pudiera generarse un estado de indefensión en el contribuyente. ¿Por qué? Porque si opta por ampliar la demanda y en un recurso de revisión se determina que no tenía la posibilidad de hacerlo, o inclusive en una sentencia, probablemente ya le hayan transcurrido los plazos para los medios de defensa ordinarios, es decir, recurso de revocación y juicio de nulidad. Luego, entonces, quedaría, ya no tendría oportunidad de esa resolución que conoció en el amparo, poderla someter a un medio de defensa. Y a partir de este criterio, ya que vimos que el juicio de amparo se puede convertir en un mecanismo de defensa para negativas de devolución, ¿no? Derivadas del supuesto particular de que hablamos, surgen preguntas muy interesantes de mi apreciación, ¿no? Sabemos que en materia contenciosa administrativa tenemos una limitante, o tenemos un principio rector que es el de litis abierta, y este principio de litis abierta tiene también connotaciones respecto a las pruebas, ¿no? Conlleva restricciones en materia probatoria. Entonces partimos de un primer cuestionamiento. No estamos agotando un juicio contencioso administrativo en el cual sí aplica el principio de litis abierta, y eso porque viene regulado en ley. En el caso del amparo indirecto, como un mecanismo extraordinario o excepcional que habilitamos con base en criterios y en un supuesto particular, deberíamos hacernos la pregunta de si es aplicable el principio de litis abierta. Aquí les estoy incluyendo un par de criterios aislados, si bien es cierto, pero que nos dan una respuesta a ese cuestionamiento. Nos señalan que el juicio de amparo indirecto no aplica el principio de litis abierta. Entonces, en una primera aproximación pudiéramos pensar que no pudiéramos, o en este caso, como no existe una resolución a un recurso de revocación, que es cuando se configura el principio de litis abierta para hacer valer conceptos de violación, pues bueno, no aplicaría el principio de litis abierta. ¿Por qué? Pues porque no existe precisamente esta resolución de recurso de revocación, únicamente existió o se generó la de respuesta a la devolución. Pero en materia probatoria también surgen cuestionamientos. Si entonces no aplica el principio de litis abierta al juicio de amparo indirecto, yo podría presentar cualquier prueba adicional al procedimiento de devolución. Pues bueno, aquí pareciera que tenemos respuesta en el artículo 75 de la ley de amparo, que va a ser la que va a regular nuestro juicio de amparo indirecto como solución, ¿no? Y este nos indica que solamente podrá valorarse en la sentencia el acto como fue probado ante la autoridad. Si partimos de una lectura sencilla del artículo, pensaríamos que únicamente las pruebas que aportó el contribuyente en el procedimiento de devolución son las que pudiera la autoridad, el juez, analizar al momento de resolver esta ampliación de demanda en contra de la respuesta conocida en el amparo. Viene una excepción que dice, no obstante lo dispuesto, podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido oportunidad de hacerlo. Aquí pudiéramos tener una interpretación más favorable hacia el contribuyente, señalando que, como se trata de un acto novedoso que yo desconocía al momento de promover el amparo, ¿sí?, pudiera tener una habilitación excepcional para presentar pruebas nuevas en contra de ese cuestionamiento, porque de otra forma, pues no pudiera yo sustentar quizás los argumentos de defensa que hago valer en la ampliación, si no puedo ofrecer estas pruebas. ¿Por qué insistimos en esta parte? Porque no conocíamos esos argumentos al momento de ir al amparo por derecho de petición, y se convierte en un acto nuevo, superviniente, al momento de dictar el juicio de amparo indirecto. Ahora, en materia de la prueba pericial, que también ya en sesiones pasadas hablamos, tenemos una confusión respecto a la restricción en el principio de litis abierta. Pues bueno, también tendríamos un cuestionamiento de si habría una limitante para que presentamos la prueba pericial en el juicio de amparo indirecto. Desde la apreciación, o lo que se propone es que no hay esta limitante, ¿no? Aquí únicamente poner en contexto cuáles son las reglas para el ofrecimiento de la prueba pericial. Tiene que ser con 5 días de anticipación a la audiencia constitucional, que es la diligencia en la que se emite, en la que se estudia la integración del expediente y se emite la resolución.
Para esos 5 días no contamos el día del ofrecimiento de la prueba y el día de la audiencia. Más o menos, para hacer un cálculo, ustedes tendrán que estar pensando en ofrecer la prueba 7 días antes de la audiencia constitucional. Y esta posibilidad no se va a prorrogar porque haya diferimiento de la audiencia, es decir, vamos a suponer que la audiencia la tenemos programada para el próximo viernes, tendríamos el día de hoy quizás el último día para presentarla, o la tuvimos el día de ayer para ofrecer nuestra prueba, se nos fue el plazo, pero el juez determina, vamos a diferir una semana más. Eso no implica que tenga una nueva oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero aquí planteamos una excepción al ofrecimiento de la prueba pericial, que viene regulada en ley, que es cuando se tiene que probar hechos o actos que no hayan podido ser conocidos por las partes con oportunidad. Luego, entonces, pudiéramos pensar que con base en esta regla y como conocimos un acto inexistente al promover el amparo, pudiéramos presentar la prueba pericial para sustentar para desvirtuar esta negativa a la devolución, y pudiéramos tener esta posibilidad de poder plantear un dictamen para robustecer las pruebas, ¿no? Entonces, pareciera ser que también generaría una ventaja el juicio de amparo indirecto, porque no tendríamos una limitante en cuanto a abierta en materia probatoria desde la apreciación personal, ¿no? Con base en lecturas de los tribunales, de presentes de los tribunales y de la propia ley. Entonces, aquí pudiéramos ver otra oportunidad para valorar el juicio de amparo indirecto como un mecanismo de solución contra negativas de devolución. Y por último, para concluir la propuesta, como les comentaba, tuvimos la experiencia ya de que un tribunal colegiado determinó que no podíamos ampliar la demanda para que se resolviera esta negativa a la devolución conocida en el amparo, porque tenemos el principio de definitividad del cual hablamos al inicio de la sesión. Como ya lo vimos, este argumento ya no debería de operar en ningún caso, porque el Pleno ya se pronunció y ya nos dijo, Pleno de la Corte, al contribuyente, sí lo puedes hacer con base en este criterio, ¿no? Pero suponiendo en un excepcional caso que un tribunal colegiado no observe este criterio al cual está obligado en términos de ley, tenemos una salida para protegernos y que no quede en estado de indefensión la persona que acude a esta vía, en caso de que se sobresea el juicio en forma definitiva por estimar que no era procedente la ampliación, ¿no? En el año 2019 viene un criterio que me parece muy interesante de parte de la primera sala de la Suprema Corte, que nos establece, o en concreto es, si derivado de una resolución definitiva en una vía, que en este caso sería el amparo, se determina que es improcedente y por ende no hay un estudio del tema de fondo, y se dejan a salvo los derechos para ir al juicio que tuvo que haber presentado, luego entonces el plazo que transcurrió durante la tramitación del juicio no se va a considerar para el cómputo del plazo. Entonces, si nosotros acudimos o presentamos una ampliación dentro de un plazo de 15 días a partir de que nos la hicieron saber en el juicio de amparo, pues nos va a quedar un nicho de 15 días, ¿no? Todavía para agotar el recurso de revocación del juicio de nulidad en caso de que lleguemos a una resolución con sobreseimiento con base en este criterio. Entonces, podemos ir tranquilamente al juicio de amparo indirecto para buscar resolver esta controversia. Desde mi apreciación es un sí, hay habilitación del Pleno, y aun y cuando un tribunal señalara que no tiene esa posibilidad, tenemos este criterio como un salvavidas para que el plazo del recurso de revocación y juicio de nulidad que nos obligaran a tener que agotar, lo pudiéramos mantener vivo, ¿no? Entonces, estas son un par de premisas y propuestas para considerar y evaluar al juicio de amparo indirecto como una solución. Insisto, es un mecanismo extraordinario, pero de forma excepcional lo pudiéramos convertir en una herramienta para poder defender, uno, pues derechos fundamentales, concretamente el de petición, y dos, para buscar solventar controversias en procedimientos de devolución, que además nos generaría una ventaja. El juicio de amparo indirecto solamente tiene 2 instancias, entonces el procedimiento litigioso pudiera ser más económico en tiempos, en cuestiones administrativas, y pudiéramos obtener una respuesta en el mismo sentido que en los medios de defensa ordinarios. De mi parte, ese es el planteamiento que quería presentar el día de hoy. Paso a una fase de preguntas y respuestas en caso de que hubiera habido alguna duda o algo o algún comentario sobre la presentación. Muchas gracias. Pues como siempre, muchas gracias, Miguel, por este tema tan interesante. No sé si alguien tiene algún punto.
pues recordarles, ¿no?, que estaremos haciendo. Adelante, Joel. Oye, Miguel, nada más en la experiencia esa que tuvieron con ese amparo indirecto que ampliaron la demanda, ¿ahí te resolvieron o no el fondo Sí, de la... claro. Claro, Joel, muchas gracias. Mira, en este caso, en un procedimiento de devolución, fuimos al derecho de petición para detonar la respuesta, ¿no? Que al final de cuentas era la intención por la demora en la respuesta. Ampliamos demanda y el juez nos concedió la devolución de fondo, ¿no? Determinó que se cumplían los requisitos para otorgar el derecho y nosotros en primera instancia teníamos protección y con órdenes para la autoridad a devolver el pago en exceso realizado en este supuesto particular. La autoridad promueve el recurso y lo que hace la resolución del recurso es revocar este pronunciamiento o esta resolución que concede el amparo y en su lugar decretar un sobreseimiento acorde al principio de definitividad. Pero sí, en esta experiencia la sentencia fue con protección y ordenó a la devolución. Ok, interesante. Fíjate que adicional a lo que comentas, y creo que va de la mano, ahorita acaba de salir publicada lo que es el Semanario Judicial de la Federación. Hay un tema muy relacionado a lo que comentas, ¿eh? Hay una tesis ahí que es una tesis aislada, si me dan oportunidad de leerla. Miren, dice, legitimación para promover el juicio de amparo indirecto la tiene quien obtuvo respuesta a una solicitud en ejercicio de su derecho de petición y en su demanda reclama que ésta viola su derecho a la seguridad jurídica al no estar debidamente fundada y motivada. Y bueno, dice, cuando el acto reclamado derive de la respuesta al derecho de petición, si el quejoso manifiesta en su demanda que se viola su derecho a la seguridad jurídica reconocido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no estar debidamente fundada y motivada, tiene legitimación para promover el juicio de amparo indirecto, toda vez que la materia de la litis es la propia determinación como tal, la cual es susceptible de ser analizada a efecto de establecer si se cumplió con el mandato que prevé el precepto constitucional citado. De ahí que, aun cuando la autoridad responsable, al dar contestación a la solicitud del quejoso, le niegue lo peticionado al argumentar que no tiene interés y sobresee en el juicio, dicha situación no le impide promover el juicio de amparo contra esa contestación, ya que lo contrario implicaría afirmar que no se violentó el derecho constitucionalmente garantizado y que el acto reclamado por sí mismo cumple con las exigencias de ley, sin haber realizado un estudio previo de ello, actualizando con su actuar una falacia denominada petición de principio, al tener por cierta una conclusión por parte de premisas falsas. Salió publicado el día de hoy y creo que pues, va en orientación al criterio que estás exponiendo. La verdad sí se me hace muy, muy interesante, sí tiene elementos para el día de mañana pues los juzgados se metan un poquito más a fondo. Que esa es mi preocupación, no sé cuál es el sentir de ustedes, pero ya el juzgado se convertiría pues en un tribunal de los beneficios administrativos, ¿no? Por así decirlo, porque estudiaría el tema de fondo, ¿no? Es correcto, como lo comentaba, una de las cuestiones con las que ha sido muy celosa o fue muy celosa la Corte durante muchos años es en proteger el amparo como un mecanismo exclusivamente para protección de la Constitución, ¿no? Fue muy celosa. Sin embargo, en criterios recientes y en la lectura pues de la nueva mentalidad, si la podemos exponer de esa forma, de la integración ahorita de la actual Corte, pues la evolución, ¿no? Y buscando la impartición de justicia pronta, que se haya dado un poco apertura al juicio de amparo indirecto y que quizás, como lo comentas, pues estemos perdiendo la naturaleza del juicio de amparo y de los propios tribunales federales, convirtiéndose en a lo mejor tribunales ordinarios o órganos jurisdiccionales competentes en medios ordinarios. Me parece que, como lo comentas, también el tema de evaluación de fondo, pues quizás pueda generar interrogantes sobre la capacitación o el conocimiento de los propios juzgados federales para poder emitir una resolución. Yo creo que son de los elementos que hay que evaluar al momento de tomar una decisión y plantear una estrategia. Sin embargo, me parece que es una opción interesante,
precisamente por ello, ¿no? Porque los tiempos son menores, tenemos menores instancias, ¿no? Actualmente, pues ya hay mayor cúmulo de juzgados especializados en materia administrativa, y al final lo más interesante es que ya el pronunciamiento de fondo conllevaría el reconocimiento del derecho en casos de devoluciones, ¿no? Entonces, o en muchos casos, entonces, pudiéramos pensar que el juicio de amparo indirecto ya se convierte en este mecanismo o en esta nueva vía que tenemos para obtener un reconocimiento de derechos, y ello lo vuelve interesante, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, creo que el criterio que comentas sí tiene mucha vinculación, inclusive habla un poquito más del panorama, ¿no? Porque lo planteamos como una violación al derecho de petición, pero quizás ahora la violación al derecho de seguridad jurídica sea el otro mecanismo para poder habilitar esta vía excepcional y obtener una respuesta en vía de amparo en la que haya un posible reconocimiento de derecho. Coincido definitivamente con la postura, y la verdad es que sí me hace muy, muy interesante la habilidad de este amparo indirecto. Y ahí ahorita, pensando en voz alta, como se dice coloquialmente, reclamarlo por situaciones, por ejemplo, cuando no te devuelven los intereses, ¿sí? Estoy viendo la parte de la procedencia vía el amparo indirecto, pues a lo mejor como lo comentas, ¿no? Solicitas de nueva cuenta, digo, te devolvieron tarde, pero únicamente el importe solicitado, no te devolvieron los intereses, vuelves a presentar una solicitud, existe la omisión, y yo creo que ahí sería una vía efectiva, me parece muy más rápida que el juicio contencioso administrativo. Yo lo intentaría de esa manera, no sé. Sí, mira, yo en cuanto al tema de los intereses, creo que sí tenemos un poquito ahí una cuestión sui generis, ¿no? Me parece que el pago de los intereses los pudiéramos alegar cuando la devolución está fuera de los 41 días como parte de las pretensiones en el amparo indirecto por derecho de petición. Y una vez que contamos con el depósito de la cantidad autorizada en devolución sin considerar intereses, me parece que ya no tendríamos la vía. ¿Por qué? Porque el artículo 22A nos regula una negativa ficta y ya existe criterio de la Corte, ¿no? Entonces, si no tenemos ese pago de intereses, me parece que en automático nos vinculan a medios de defensa ordinarios por la negativa ficta. Creo que en ese supuesto particular en el cual hay un pago de una devolución sin contemplar intereses que tuvo la obligación de haber pagado a la autoridad, se actualizaría esta figura de negativa ficta y automático nos sacaría, pero si pudiéramos, como lo comentas, derecho de petición, al momento de buscar responder la respuesta, incluirle como parte de la pretensión al juez que también se pronuncie, o en su momento en la ampliación de demanda, que se pronuncie sobre los intereses, porque precisamente al no cumplir los 40 días que establece la ley, ¿no? Tuvimos que ir a un amparo para generar esa respuesta. Sí, no recordaba esta jurisprudencia que mencionas, estoy de acuerdo. Pues adicional, no sé si alguien hace alguna otra pregunta. Pues agradecerles que se conecten y estaremos mandando invitaciones y, como siempre, el link del video que tenemos en nuestra página de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.